Hola a todos y bienvenidos a este video, donde explicaremos qué es un referendo aprobatorio en Colombia, cómo funciona y por qué es importante. Comenzaremos con una breve definición de lo que es un referendo general. ¿Qué es un referendo? El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994. Con esta referencia ya podemos darnos una idea de que un referendo es un mecanismo de participación. Sin embargo, también debemos saber que hay referendo aprobatorio y derogatorio. Entonces, se preguntarán, ¿qué significa cuando sea aprobatorio? Según la Ley 134 de 1994, el referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptada por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o no. La aprobación puede ser total o parcialmente. Dicho en otras palabras, o como lo entendería una persona de a pie, el referendo aprobatorio consiste en presentarle al pueblo un acto legislativo o ley que pudo haber sido iniciada por la ciudadanía, porque aún no ha sido aprobada en la entidad competente. Y esta se presenta ante la ciudadanía para que el pueblo sea el que decida si aceptan el acto o la ley o si deciden rechazarla. Y entonces, si hay un referendo aprobatorio, ¿también existirá uno derogatorio? Por supuesto que sí. El referendo derogatorio es el sometimiento de un proyecto de ley o acto legislativo presentado ante el pueblo para ver si están de acuerdo en derogar una ley vigente, es decir, una ley que se encuentra ya en el ordenamiento jurídico. Dicho lo anterior, hablaremos sobre ciertas características principales que se encuentran entre el referendo derogatorio y el referendo aprobatorio. Una de sus principales características es al momento de su consulta. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el referendo, su consulta se debe realizar antes de que la nueva ley sea adoptada, si llegase a ser aprobada claramente. Y su propósito es hacerla parte de la legislación colombiana. En cambio, con el referendo derogatorio pasa todo lo contrario. Su consulta se hace cuando la ley o el acto legislativo está en vigencia y su propósito es lograr que la saquen del ordenamiento jurídico, que ya no funcione más y que pierda todo el peso de la ley. Otra gran característica serían sus efectos inmediatos. ¿A qué te refieres con esto? Con esto me estoy refiriendo a cómo reacciona el ordenamiento jurídico a la hora de un referendo. Cuando se trata de un referendo aprobatorio, que es aprobado, su resultado es que la norma entre en vigor. Si por el contrario llegase a ser rechazado, su resultado sería que esta norma no sea adoptada por la ciudadanía. De modo opuesto, el referendo derogatorio, si se llegase a aprobar su derogación, significa que la norma tiene que perder su fuerza jurídica y a su vez su poder vinculante. Con esto me refiero a que ya no es válida para el ordenamiento. Por el contrario, si llegase a ser rechazado por el pueblo, pues la norma tiene que seguir tal cual como estaba antes. Sigue siendo válida para el ordenamiento jurídico y para todas las personas. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene el referendo? Para que el referendo sea válido, debe participar al menos el 25% del censo electoral. Este requisito asegura que el resultado represente un nivel mínimo de legitimidad democrática. La opción ganadora debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidos, es decir, el 50% más uno. ¿Existe un tiempo estipulado para promulgar un referendo? Sí lo hay y te contaremos los requisitos, los plazos y el proceso para llevar a cabo este mecanismo de participación. Los tiempos específicos para cada etapa del proceso son los siguientes. Recolección de firmas. Se aplica. El referendo es promovido por la ciudadanía. Tiene un plazo para recolectar firmas de 6 meses desde la inscripción del comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Número mínimo de firmas. El equivalente al 5% del censo electoral vigente al momento de la inscripción. Verificación de firmas. La registraduría tiene un plazo de 45 días calendario para verificar y certificar las firmas presentadas. Revisión por la Corte Constitucional. Una vez certificadas las firmas, el proyecto de referendo, incluido el texto de la pregunta, debe ser revisado por la Corte Constitucional para verificar su constitucionalidad.
Plazo de revisión: 45 días calendarios desde el momento en que la Corte recibe el expediente. Convocatoria y votación del referendo. Si la Corte aprueba el referendo, el presidente de la República debe convocarlo mediante un decreto. Plazo para la convocatoria: dentro de los 4 meses siguientes a la promulgación del decreto que lo convoque. Realización del referendo. El referendo debe realizarse en la fecha estipulada en el decreto, siempre dentro del marco legal. En términos generales, el proceso completo puede durar entre 6 meses y un año, dependiendo de factores como la recolección de firmas y los tiempos de revisión de las entidades encargadas. Una gran pregunta que surge con todo este tema del referendo es si este puede ser departamental. Y claro que sí. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal e incluso puede ser local. ¿Se ha utilizado la figura del referendo en Colombia? Por supuesto. Un ejemplo de referendo fue el referendo constitucional del 2003. Su fecha exacta fue el 25 de octubre de 2003. Este fue propuesto por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su objetivo era reformar la Constitución en aspectos relacionados en la lucha contra la corrupción y la eficiencia del Estado, incluyendo medidas como la reducción del Congreso y restricciones en el gasto público. Aunque la mayoría de los votantes apoyaron las medidas propuestas, el referendo no alcanzó el umbral mínimo de participación, por lo que fue declarado inválido. ¿Y cuál es la importancia del referendo en Colombia? Pues el referendo aprobatorio es clave porque fortalece la democracia participativa, dando voz a los ciudadanos en decisiones de gran impacto. Además, permite que el pueblo colombiano ejerza control sobre cambios legales que afectan su día a día. ¿Y cómo se debe convocar un referendo? El referendo puede ser convocado por 3 vías. La primera, iniciativa popular. Los ciudadanos pueden proponer un referendo si recogen un número suficiente de firmas. Según la Constitución, se necesita que el 5% del censo electoral apoye la iniciativa. Segundo, iniciativa congresional. El Congreso de la República puede proponer un referendo. En este caso, la iniciativa debe ser aprobada por la mayoría en ambas cámaras del Congreso, tanto Senado como Cámara de Representantes. Iniciativa gubernamental. El presidente de la República puede proponer un referendo, el cual deberá ser aprobado por el Congreso y luego será sometido a la Corte Constitucional para su revisión. ¿Puede el referendo aprobar todo tipo de leyes? Según el artículo 103 de la Constitución, el referendo puede ser utilizado para aprobar reformas constitucionales o leyes, pero hay ciertos temas que están expresamente excluidos. Esto incluyen: no se puede someter a referendo la suspensión o limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución establece que no se puede modificar la estructura básica del Estado ni la forma de gobierno. Por ejemplo, no se puede modificar la democracia representativa ni los mecanismos de control a los poderes públicos. ¿Tiene el referendo efectos en el ámbito internacional? Sí, el referendo aprobatorio en Colombia tiene implicaciones internacionales significativas, particularmente en lo relacionado con el respeto a los derechos humanos y los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales. Reformas constitucionales que limiten o vulneren estos derechos podrían generar tensiones diplomáticas, ya que la comunidad internacional espera que Colombia cumpla con los estándares globales de justicia, democracia y protección de derechos fundamentales. El incumplimiento de estos principios podría afectar negativamente la imagen del país y su capacidad para mantener relaciones diplomáticas y económicas sólidas. Por ello, cualquier decisión interna debe considerar cuidadosamente su alineación con las obligaciones internacionales. Tenemos que recordar que el referendo aprobatorio es una herramienta fundamental en la democracia colombiana, ya que permite a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones. Es importante que todos los colombianos conozcan este mecanismo y ejerzan su derecho al voto. Recuerda, tu voz cuenta y tu participación hace la diferencia. Gracias por ver este video.